Entonces, como ya se había dicho, si tenemos la activación por bajos activa, no nos va a funcionar el circuito. Entonces vamos a mostrar esto adecuadamente. Vamos a tener activos tanto para el canal 1 y para el canal 2 la activación por bajos, y podemos denotar que así no importe el código que yo le envíe al multiplexor, este no va a funcionar adecuadamente. Cancelamos los 1 lógicos de la activación por bajos y vamos a mostrar ahora sí el funcionamiento del multiplexor. Entonces, correspondiente a la activación, que es el pin 14 y el pin 2 del multiplexor, es el que nos va a definir qué código binario queremos que se muestre a la salida del circuito, depende de todos los canales. Podemos denotar que aquí la activación por la activación nos está dando un 0 lógico, 0, 0. Entonces eso quiere decir que cuando yo active mi primer bit de mis primeros canales, este nos va a mandar a la salida un 1 lógico. Y podemos denotar aquí como activando el primer bit del primer canal nos muestra a la salida el 1 lógico que queremos mostrar. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo activo cualquier otro bit de ese mismo canal, no nos va a generar ningún cambio, ni siquiera nos va a activar la salida, porque la activación de nuestro circuito nos dice que sí, solo sí se va a activar cuando el primer bit de los primeros dos canales está encendido. De resto no nos va a activar el circuito los demás bits. Y aquí podemos denotar que al segundo canal, si encendemos el primer bit, nos va a encender adecuadamente a la salida. Ahora bien, pasamos a probar con el segundo bit. Con el segundo bit, cuando tengamos 0, 1 en la activación de datos, eso quiere decir que nos va a activar en el segundo bit de los canales. Aquí podemos ver que ya los primeros bits de cada uno de los canales, pues ya a la salida del multiplexor no va a encender, porque en la activación nos está diciendo que sí, solo sí va a efectuar un 1 lógico a la salida si el correspondiente segundo bit eh, genera un 1 lógico. Aquí podemos denotar que el 1 lógico en el segundo bit, tanto en el canal 1 como en el canal 2, si efectúa un 1, a su salida va a efectuar un 1. De resto no va a cambiar el código. Si utilizamos el tercer bit o el cuarto bit, dependiendo de los canales, eso no va a efectuar ningún cambio por nuestra activación de datos. Por último, vamos a definir la activación de datos cuando el último bit de cada canal esté encendido. Nos tiene que mostrar sí, solo sí, el cuarto bit, las correspondientes salidas de estos mismos. Podemos ver que cuando activo el cuarto bit tanto del canal 1 como del canal 2, no se efectúa la salida de multiplexor el 1 lógico que queremos efectuar. Aquí podemos denotar que no cambia para nada el código si cambiamos los bits de 0 a 1 lógico. Y si activamos los por bajos, podemos ver cómo nos apaga y nos manda un 0 lógico a la salida del multiplexor 74153. Ahora pasamos a definir el 74154 como decodificador. Debemos tener en cuenta que este 74154, este integrado, puede también funcionar como un demultiplexor.
Antes de mostrar el funcionamiento del 74154, vamos a definir qué son los decodificadores. Un decodificador convierte un código de números de bits a una salida con un solo bit activo, de dos entradas, dos salidas. Este se puede utilizar para implementar funciones lógicas, es decir, para convertir números binarios a decimal, a hexadecimal, etcétera, etcétera, etcétera. También debemos tener en cuenta que solo una de las salidas del decodificador va a corresponder a una entrada dada. Es decir que si tenemos 15 entradas de un decodificador, cada salida va a corresponder a una única entrada, es decir que va a tener 15 salidas. Y aquí podemos denotar que existen varios decodificadores en el mundo. Por ejemplo, las funciones combinacionales del decodificador, que pues se puede saber que es un dispositivo pues de número de entradas que correspondientes a cada una de sus salidas, y el símbolo como tal es el que se muestra acá en esta imagen del decodificador, con habilitación de salidas y activas en alta frecuencia. Aquí podemos denotar su tabla de verdad y las ecuaciones para cada salida que se muestran con las únicas dos entradas del decodificador. Este decodificador es de 2 a 4 salidas activas por alto. Aquí podemos ver la función combinacional de otro decodificador de 2 a 4 líneas sin un habilitador, que está compuesto solo por compuertas NOT 7404 y por compuertas AND 7432, efectuando aquí su tabla de verdad y su funcionamiento. También existen decodificadores de 3 a 8 líneas. Como podemos denotar acá, tiene 3 entradas y 8 salidas en el circuito, correspondiente con compuertas AND y compuertas NOT. Aquí podemos denotar cómo en esta línea se decodifica el número de entradas y el código que se le efectúa a las entradas para que efectúe a las salidas su decodificación. Aquí podemos ver un integrado que decodifica, que es el 74AC139. Podemos ver su data y aquí pues su general descripción y su funcionamiento. Aquí también podemos ver el 74HC138 con sus tablas de verdad, su integrado y su descripción del data switch. También hay que tener en cuenta que los decodificadores se pueden expandir o hacer cascadas de ellos. Es decir, que yo puedo unir más de un decodificador en un circuito para tener más números de entradas y por ende obtener más número de salidas. Como por ejemplo veíamos antes que teníamos decodificadores de 2 a 4 líneas. Si unimos dos decodificadores de 2 a 4 líneas, podemos generar un decodificador de 3 a 8 líneas. Aquí podemos ver una aplicación de un decodificador que es un semáforo como tal. Que el semáforo pues consta de un decodificador que tiene pues 4 o 3 salidas dependiendo del número de colores del semáforo, y pues tiene en su caso un decodificador de 2 a 4 líneas, que las entradas del decodificador pues van a un circuito de control que es el que decide cada cierto tiempo va a estar encendido la luz roja o la luz amarilla o la luz verde. Ahora bien, vamos a pasar a mostrar nuestro decodificador en nuestra simulación. Antes de mostrar el funcionamiento adecuado, voy a definir cada una de las entradas del decodificador 74154. Podemos denotar que el 74154
consta con entradas de datos que son el pin 18 y el pin 19, que estos están conectados a tierra porque esas entradas de datos corresponden cuando el 74154 funciona como un demultiplexor, pero en nuestro caso el 74154 va a funcionar como un decodificador, por ende las mandé a tierra. Podemos ver aquí las 4 entradas selectoras de datos que van conectadas al deep switch, que es el que nos va a generar el código que queremos efectuar a la salida del decodificador. Podemos ver que los pines son el 22, el 23, el 21 y el 20. Y este decodificador consta con 15 salidas. Cada salida está negada por el data del 74154. Aquí podemos ver que hay 15 LEDs que van a corresponder a la simulación que vamos a efectuar. Esta simulación consta de que vamos a convertir el código binario a código decimal, correspondiente al número de entradas y al número de salidas. Por eso también a cada salida está conectada un LED y está conectada una resistencia. Estas resistencias están conectadas a los LED porque pues sabemos que por nómina un LED maneja 15 mA. Entonces para que un LED no se dañe o no se queme, tiene que estar conectado en serie con una resistencia. Ahora bien, vamos a efectuar la simulación de este decodificador. Aquí podemos ver que el deep switch nos manda las entradas el código binario 0000, que eso en decimal es el número 0, y podemos ver que en la simulación efectivamente nos muestra el número 0, es decir, el primer LED está apagado y el resto de los LEDs están encendidos. Por eso nos está correspondiendo que a su salida nos está mostrando el número 0 en decimal, en base 10. Ahora vamos a efectuar el cambio en el deep switch y vamos a ver el número 1 en binario. Podemos ver que el número 1 en binario es 0001, y por eso nos efectúa en la simulación que el LED 1 se apaga y que el resto de los LEDs se mantienen encendidos. Al apagarse el LED que corresponde al número 1 a la salida decimal, nos muestra cómo está convirtiendo de números binarios a números decimales. Ahora vamos a mostrar el número 2 en binario, que es 0010, en el deep switch, y que nos muestra la salida del 74154, el número 2 en decimal. Y así podemos pasar con todos los números binarios rápidamente. El número 3 es 0011, y aquí podemos denotar cómo se apaga el número 3, entonces nos está afectando la salida el número 3 en decimal. Ahora bien, vamos a mostrar el número 4, que es 0100, y podemos denotar aquí como se nos muestra la salida el número 4 en decimal. Podemos denotar acá el 5, el 6 es 0110, el 7 es 1000, el 8 es 1000. Podemos denotar acá que se apaga efectivamente y que nos